He vuelto. Entonces, vamos a leer esta novela de Mo de Rosario, que es la novela, se me ha olvidado, creo que la 13, si no me equivoco, de la saga de novelas, o la 7, ya ni me acuerdo, de la saga de novelas de Sword Art Online, ¿no? Resumen rapidísimo. Asuna ha ido por su cuenta a algunos mundos de la semilla. Tras discusiones con su madre, tras problemas como de seguridad frente a su madre, quiere casarla con otro hombre y no sabe cómo expresarle y odia que se sumerja a los mundos virtuales. Ella decide de hacer algo por su cuenta y encuentra en iCrat, una combinación de iCrat y Alheim, encuentra un reto de una tal Absolute Sword, que es, si la vences vas a tener un ítem y una habilidad exclusiva llamada Mo de Rosario. Ella cumple el reto, pelea contra ella, no lo cumple, pero Yuki, que es el nombre real de este jugador, se impresiona y la recluta para cumplir su sueño de vencer al jefe de cierto piso en el castillo de Aigrad, de Aigrad. Logran vencerlo, ella le pide por favor, es lo que hemos leído, ¿no? Le pide por favor, me encanta tu gremio, me encanta lo que hicimos, déjame permanecer, ¿no? Quiero ser miembro activa, no solamente cumplir con la misión de ganarle a este boss, sino quiero permanecer. Los chicos se ponen nerviosos y se despiden de ella y no los ve en varios días. Su novio, ahí se aparece Kirito, y una participación buena, le dice cómo encontrarle. Le da dirección de un lugar que resulta en un hospital. Resulta que Yuki tiene una enfermedad terminal. El nombre Sleeping Nights, que es el nombre de su gremio, era porque todos los miembros tienen enfermedades terminales, y de hecho era la última misión porque pronto iba a morir una de ellos, y decían, bueno, vamos a intentar crear buenos recuerdos, grabar nuestros nombres en este piso y nos separamos. Es confrontada Asuna con esta realidad, se le explica el médico que atiende a Yuki. Es muy dolorosa realmente lo que hemos leído en las últimas partes. Les invito a que vean las demás partes de esa historia en el canal, las tienen en videos, excepto la última que dura como 20 minutos, no la he colgado. El diagnóstico de Yuki es que ya tiene SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por una transfusión de sangre maltratada en un accidente automovilístico que le hicieron a su madre cuando ella estaba embarazada de las gemelas. Para el momento actual, Yuki es la única sobreviviente. Ni su padre, ni su madre, ni su hermana gemela han sobrevivido. Pero la fe de la madre de Yuki, que simbólicamente está en el rosario que le regala, ella es cristiana católica, también queda en Yuki, y Yuki ora su rosario para sobrevivir de su enfermedad y cumplir con el sueño de dejar su huella en el mundo. Eso es lo que sabe Asuna, y resulta que toda esta conversación entre el médico y Asuna la está escuchando Yuki, y Yuki le dice, deja que hable conmigo. Hablan en un piso de iCrat y llegan a un acuerdo. O sea, es el dolor, todas las lágrimas, todo el sufrimiento ahí de esas escenas, llegan a un acuerdo. Parece que hay una posibilidad de cumplir uno de los sueños, uno de sus sueños pequeñitos, no de sus grandes sueños, de Yuki, que es ir a una escuela normal. Porque en la última escuela que fueron, a causa del bullying que le hicieron a ella al darse cuenta que tenía SIDA, ella baja sus defensas por su depresión, una enfermedad oportunista, una bacteria la enferma, y esto es causante de que en este momento esté a meses de fallecer. Sus últimas voluntades son poder volver a una escuela, a ver a un aula donde no tenga esos problemas. Y Kirito, buena participación, que para ese entonces justificadamente era miembro del club de mecatrónica en su preparatoria, ha desarrollado un pequeño dispositivo, una cámara anclada a un osciloscopio con tecnología suficiente para que Yuki en el mundo virtual, o sea, Yuki en el hospital, conectada al Medical Voice, que es la tecnología que le permite entrar con mucha sofisticación a los mundos de la semilla, se conecta a iCrat, y la cámara se conecta a iCrat, lo que permite que pueda ver todo lo que está pasando, y como tiene ciertos motores, que pueda con su voluntad dentro del juego ver todo lo que está pasando a su alrededor.
Entonces, ese es el resumen de lo que ha pasado hasta ahora en esta novela. Dice Mateo Ortiz, déjenme ver si hay otro, sí, Koujuro Rengoku es muy buen escritor. Perdón, soy fan empedernido, pero es increíble cómo es su desarrollo por los valores de su mamá antes de morir. Efectivamente, es buen escritor, es bueno, pero él es inteligente además, porque no todo lo bueno es comercial. Entonces tiene que hacer cosas comerciales también, por ejemplo, darle a Kirito un harem. Y de hecho fue tan inteligente que logró que fuese el fenómeno que fue y es Sword Art Online hasta la fecha. Digamos, el primer Isekai masificado moderno, o sea, sí Digimon, y que llegó al mainstream. O sea, una cosa es Dragon Ball. O sea, Dragon Ball no abrió al mainstream al anime, pero Sword Art Online sí. Digo, es para una discusión, pero no le pueden decir a todo a padre Sao, pero no que fracasó en ventas y en influencia, ¿no? Dice Axel, esa novela es brutal porque enseña que aunque sea un juego, las emociones y las conexiones son iguales de reales. Es un recordatorio de lo poderosa que pueden ser la amistad incluso en mundos virtuales. De hecho, sí. Y no es una cosa de un futuro donde podamos tener una inmersión total, sino ya desde el presente, desde que había consolas que no se podían conectar a internet, siempre ha sido un refugio para almas necesitadas de amistad que pueden encontrar en personas similares, amigos con las mismas aficiones. Hay una ilustración muy linda, a ver si la pueden encontrar después para insertarla en esta sección como un clip, de un niño llevando un Game Boy a su primaria y todos sus amiguitos jugando y divirtiéndose, después llevándola a su preparatoria y solamente los chicos con acné raritos, no es cierto, en secundaria y está solito, luego en preparatoria y los chicos de acné raritos estando allí, después en universidad y juntando un montón de panas, todos divirtiéndose con Pokémon, ¿no? Qué bonito es encontrar esa conexión en esos mundos virtuales. Y poco a poco hemos encontrado muchos más ejemplos, ya no solamente de lo que puedes encontrar cerca de ti en la universidad, sino puedes hacer amistades y ha habido ejemplos hermosos, ¿no? Y situaciones bastante dolorosas también en otras partes del mundo. Es típico este meme, ¿no? De la última vez que se conectó mi pana, ¿no? Y verlo ahí como recordatorio de que nunca volví a verlo, ¿no? Algo pasó. Decía, espérate, voy a cenar algo y regreso. Y nunca lo encontraste. Gracias Axel por decir eso. Invita a más personas. Gracias por comprobar que no eres un bot, porque un bot no me diría eso tan bonito. Gracias. Entonces vamos a leer ahora sí la novela. Ya dijimos el contexto para todos los que van llegando por primera vez, que sepan a partir de dónde vamos a hablar, que es Yuki yendo a la escuela con Asuna en ese dispositivo que lleva al hombro. Entonces, página 157 de 201 de la novela de Sword Art Online Mother Rosario. Luego de verse y sonreír, Asuna rápidamente volvió al aula. En cuanto volvió a su asiento, los estudiantes que estaban en su alrededor le preguntaron qué era el misterioso aparato que había en su hombro. Entonces, Asuna explicó que Yuuki estaba hospitalizada. Todos entendieron luego de que Yuuki hablara y comenzaron a presentarse. Una vez terminaron, la campana sonó y la figura del profesor apareció en la puerta. Como si quisiera saludar, la lente de la sonda empezó a moverse hacia arriba y hacia abajo. El profesor, que había subido al estrado, primero se tocó la barba y luego comenzó la clase como era usual. Y ahora vamos a comenzar desde la página 98 del libro de texto. Toroko, la Akutagawa Ryunosuke. Esta obra fue hecha por Akutagawa cuando tenía 30 años. Mientras el maestro explicaba, Asuna tomó su computadora de mano y la puso enfrente de Yuuki para que pudiera ver. De cualquier modo, cuando el profesor dijo su siguiente línea, causó que Asuna casi se le cayera de la mano. Entonces voy a dejar
voy a dejar leerlo. Ay, mi monitor tiene una manchita. Pensé que era una coma. Entonces, entonces, voy a dejar leerlo desde el primer párrafo. Kono Yuki-san, ¿podrías por favor leer este pasaje? Ah, sí, sí. Entonces Asuna y Yuki dejaron escapar una voz conmocionada e inmediatamente se armó un escándalo en el aula. ¿Hay algún problema? Antes que Asuna pudiera contestar, Yuki ya lo había hecho en voz alta. Ok, no hay problema. Al parecer, el parlante dentro de la sonda podía amplificar el volumen, ya que la voz de Yuki llenó todos los rincones del salón. Rápidamente, Asuna se puso de pie y en dirección de la sonda sostuvo la computadora de mano. Susurrando, preguntó. Uy, no baja, tengo que hacerlo manual aquí. Yuki, ¿puedes leerlo? Claro, me encanta leer libros. Yuki hizo una pausa después de contestar y comenzó a leer el contenido del libro con voz enérgica. Asuna, quien sujetaba la computadora, cerró los ojos y al mismo tiempo se concentraba mientras Yuki recitaba el pasaje. La escena en el corazón de Asuna mostraba a Yuki, quien vestía un uniforme similar al suyo, parada a su lado. Estaba segura de que un día de estos ese sueño se convertiría en realidad. Los cuidados médicos mejoraban a cada año y en un futuro cercano serían capaces de eliminar el VIH completamente y Yuki sería capaz de regresar completamente al mundo real. En esos momentos, definitivamente sujetaría su mano y presentaría en la escuela y en las calles del vecindario. Luego de clases irían a un restaurante de comida rápida lejano, comerían hamburguesas y conversarían. Asuna sigilosamente secó sus lágrimas para evitar que Yuki las viera. Yuki continuaba recitando un pasaje clásico del siglo pasado. El profesor nunca le dijo que se detuviera. La tarde se volvió abrumadoramente callada. Se sentía como si toda la escuela estuviera tratando de oírla. Entonces, continuó asistiendo a las clases hasta el sexto periodo, donde Asuna le mostró los alrededores de la escuela, como prometió. Inesperadamente algunos compañeros la siguieron y todos trataron de hablar con Yuki. Al final se encontraron solas y Asuna se sentó en una banca en el patio. El cielo estaba volviéndose anaranjado. Asuna, gracias por lo de hoy. Estoy feliz. Definitivamente no lo olvidaré, dijo Yuki en tono serio, y Asuna respondió instintivamente con voz alegre. ¿De qué estás hablando? ¿No te dijeron los profesores que podrías venir a clase todos los días? Japonés es el tercer periodo mañana. No puedes llegar tarde. Hablando de eso, bueno, ¿tienes algún otro lugar al cual te gustaría visitar? Cualquier lugar está bien, sacando de la oficina del director. Yuki rió y luego se quedó en silencio. Después de un momento, tímidamente dijo: Bueno, hay un lugar al que quiero ir. ¿Dónde? ¿Podría ser algún lugar fuera de la escuela? Asuna no pudo hacer más que quedarse callada. Reflexionó por un momento, pero notó que la batería de la sonda duraría un poco más y Yuki podría ir a ver siempre que la terminal de mano estuviera conectada a la red. Está bien. No habrá problema si la antena del terminal alcanza. ¿En serio? Eso es ligeramente lejano. Quiero que me lleves a Hodogagawa, en Yokohama, a un lugar llamado Tsukimidai. Desde donde se encontraba la escuela, Asuna y Yuki tomaron la línea central. Se fueron de pinta las chavas. Desde el área oeste de Tokio, y desde allí fueron a Hodogaya, Yokohama. No estaban exactamente susurrándose entre ellas en el tren, pero una vez se encontraban en camino, Asuna ignoró las miradas que la rodeaban y siguió hablando a la sonda de 2 vías en su hombro. Yuki no esperaba que las calles hubieran cambiado tanto durante esos 3 años en que ella estuvo hospitalizada, así que Asuna se detendría a explicarle siempre que hubiera algo que a ella le llamara la atención. Qué raro que se pongan sorprendidos por una cámara en el hombro, o sea, hay mucha tecnología como para no usarlo. De hecho,
hay muchos turistas que hacen sus lives, sus streams, y seguramente ya deberían estar acostumbrados, diagonal, hartos de ver la misma guaguara. Pero bueno, mientras continuaban entre avanzar y detenerse, el gran reloj en el centro de la estación molestaba, ya que ya mostraba que ya eran pasadas las 5:30 p.m. cuando ellas llegaron a su destino, la estación Hoshikawa. Miraron al cielo, que pasó de ser rojo carmesí a un púrpura oscuro, y Asuna dio un profundo bostezo. Quizás era porque había varios bosques cercanos que hacían que el frío aire de aquí se sintiera diferente al de Tokio. Esta calle es realmente bonita, Yuki. El cielo luce inmenso. Yuki dijo en un tono energético, aunque avergonzado. Perdona, Asuna. Mi molesta petición te ha hecho quedarte hasta tarde. ¿Está bien, Asuna? Está bien. Para mí es normal regresar tarde a casa. El Kirito ahí. Kirito, ¿qué te pasa? Ella dijo eso por instinto, pero en realidad para Asuna era mucho más común estar en casa para antes de la cena. Más te vale, Kirito. Más te vale. Eso se debía a que su madre se desconcentraría si ella hacía lo contrario. Sin embargo, sentía como que no importaría si iba a casa y era totalmente regañada, siempre que Yuuki lo deseara y la batería de la sonda fuera suficiente, no importaba lo muy lejos que ella llegara. Enviaré un mensaje, dijo Asuna en un tono preocupado, y luego sacó un celular. Siguió por enviar un mensaje a su computadora en casa mientras estaba conectada a la sonda, diciendo que llegaría tarde. Su madre normalmente le enviaría un mensaje por ignorar la hora de llegada y algunas veces la llamaría, pero si el teléfono se encontraba conectado a la red, la llamada probablemente sería enviada al buzón de voz. ¿Todo bien ahora? Entonces, ¿a dónde quieres ir, Yuki? Gira a la izquierda desde el frente de la estación, luego a la derecha en el semáforo. Entiendo. Asuna asintió y después empezó a moverse hacia adelante, con Yuki guiándole. Pasó a través de la pequeña calle de compras en el tercera estación, enfrente de la estación. Yuki dijo algunas palabras mientras pasaban frente a la panadería, la pescadería, la oficina postal o frente al templo. Le traían recuerdos. Pronto llegaron a la zona residencial. Yuki soltó un largo suspiro cuando vio una casa con una gran cucha de perro y grandes alcanforeros. De alcanfor, ¿no? Árbol de alcanfor. Así que, incluso si Yuki no lo decía, Asuna entendió que esta era la calle donde ella vivió alguna vez, y estaba junto enfrente de ellas. Después de girar a la derecha, por favor, detente enfrente de la Casa Blanca. Asuna lo notó. La voz de Yuki ya desvariaba cuando dijo eso. Pasó a través del parque con una fila de árboles pelados, de álamo, giró a la derecha e inmediatamente al lado izquierdo. Vio una casa blanca de una sola planta. Después de caminar unos pasos hacia allá, Asuna se detuvo enfrente de la verja color bronce. En su hombro, Yuki suspiró por largo rato. Inadvertidamente, Asuna la tocó con un dedo de su mano izquierda. Lo posó bajo la sonda de aluminio y le susurró. Es esa tu casa, ¿verdad? Nunca pensé que podría volver a ver esta casa. Esta casa con las paredes blancas y el techo verde lucía notoriamente más pequeña que las casas circundantes, pero tenía un amplio jardín. La mesa en la grama tenía unos asientos de madera blanca. En el fondo del jardín había un gran cantero de flores rodeadas por ladrillos rojos. No tiene nada que ver, pero me acordé un poco de en My Hero Academia, cuando Toga va a su casa. No tiene nada que ver, contexto diferente, aunque un poco el sentimiento es similar. Sin embargo, justo ahora, el color de la mesa se había desvanecido debido a la erosión del viento, y lo que había quedado del cantero era solo tierra negra y seca, grama muerta. Las ventanas de las casas a ambos lados mostraban un cómodo y acogedor anaranjado de armonía familiar, pero las ventanas de la Casa Blanca tenían puesto el cobertor para la lluvia. Lucía como si nadie viviera en la casa. Aunque era de esperarse, de los padres y las dos hijas que una vez vivieron en esta casa, solo
Perdón, solo quedaba uno de ellos. Ahora mismo, la última estaba en un cuarto hermético, postrada en una cama, rodeada de máquinas y sin poder dejar ese lugar. La casa de torno, la casa de torno de... ¿Cómo? La casa de tono, está mal escrito. La casa de tono de un púrpura oscuro, bajo los rayos de la luz del sol. Asuna y Yuki solo quedaron mirando. Desde un rato, aquí tenemos errores de redacción. Desde un rato Yuki susurró: gracias, Asuna. Gracias por traerme a un lugar tan lejano como este. ¿Quieres echar un vistazo adentro? No sería... ok. Sí. No sería bueno si gente que pasara por allí les viera. Pero aún así, Asuna preguntó. Yuki simplemente agitó el lente a la derecha y a la izquierda. No, está bien así. Bueno, ya tenemos que regresar. O será mucho más tarde, Asuna. Todavía es temprano. Todavía podemos estar un poco más. Asuna respondió impulsivamente y volteó para echar un vistazo detrás de ella. Lo que había más allá del largo y estrecho camino era el parque, y afuera del parque había una pared de árboles con rocas por base. Asuna pasó la calle y se sentó en la pared de piedra que se hallaba a la altura de las rodillas. La parte frontal de la sonda podía capturar la imagen de la pequeña casa que se hallaba en hibernación. Desde allí los ojos de Yuki deberían poder ver la casa entera y el patio. Ambas permanecieron un rato en silencio por un momento y al final Yuki dijo calmadamente: nosotros permanecimos aquí solo por menos de un año, pero en aquel entonces cada día era para recordarlos todos. Antes de eso estuvimos en un apartamento, así que estaba feliz de que aquí tuviéramos un jardín. A mamá le asustaba que nos fuéramos a contagiar con algo, pero ni Chan y yo solíamos correr por el jardín de todas formas. Asábamos carne enfrente de aquel banco y frecuentemente hacíamos estanterías con papá. Éramos realmente felices por aquel entonces. Eso es estupendo. Yo nunca hice esa clase de cosas antes. La casa de Asuna tenía lo que podría considerarse como un jardín demasiado grande, pero ella no recordaba haber jugado allí con sus padres o su hermano. No recordaba que tenía hermano. Ella siempre estaría sola jugando a su casa o dibujando, así que los recuerdos familiares de los que Yuki hablaba resonaron fuertemente en su corazón. Entonces la próxima vez tendremos una parrillada en tu casa, del piso 22. Es una promesa. Invitaré a mis amigos y a Shiune y al resto. ¡Guau! Entonces tendré que hacer montones de carne. Jun y Tash comen bastante. ¿En serio? No pareciera que fuera así. Ambas rieron y luego volvieron a mirar a la casa de Yuki. En este momento, mis familiares están discutiendo por esta casa. Yuki hizo silencio, en lo que sonó un poco desanimada. ¿A qué te refieres con que están discutiendo tanto? Cosas como si deberían echarla abajo y convertirla en un abasto, o volverlo un lote vacío y venderlo como tal, o simplemente alquilarla. Cada uno tiene su propia sugerencia. Antes de eso, la hermana mayor de papá incluso se conectaría para encontrarse conmigo. Ella sabía que yo me encontraba enferma y me evitó en el mundo real. En cambio, vino acá y me pidió escribir un testamento. Al escuchar eso, Asuna no pudo hacer nada más que suspirar. Disculpa, no debería quejarme de tales cosas contigo, así tan de repente. Está bien, solo dilo, déjalo salir hasta que te sientas mejor. Asuna finalmente consiguió sacar una voz serena. Escuchando eso, Yuki usó la sonda para sentir. Y yo haciendo una voz más desesperada, ¿no? Continuaré esto entonces. Al final, le dije lo siguiente. En el mundo real yo no puedo sostener una pluma o un sello, así que ¿cómo podría escribir un testamento? Al final mi tía quedó fría y sin habla. En este punto, Yuki soltó una risita. Asuna le respondió con una sonrisa. Fu es la onomatopeya para risa en Japón.
porque la he visto en escritos. Eso que, jajaja, como los latinos. Luego le pedí, o kkkk, o www, ¿no? Luego le pedí que se mantuviera, luego le pedí que mantuviera esta casa como estaba. Por los costos de mantenimiento, la herencia de papá habría de ser suficiente para cubrir unos 10 años, pero no pensé que eso podría ser suficiente. Supuse que sería derribada. Por ello, quería verla antes de que eso pasara. Yuki probablemente estaría usando los objetivos para hacer zoom en varios lugares de la casa, dado que el oído derecho de Asuna podría oír el servo dispositivo de control hacer un leve sonido. Al escuchar la reminiscente voz de Yuki, Asuna, quien tiene muchos sentimientos mezclados, finalmente dijo lo que quería decir. Entonces, hazlo. ¿Eh? Tú tienes 15, ¿no, Yuki? Una vez que cumplas 16, cásate con alguien que te guste. Esa persona puede continuar protegiendo esta casa por ti. Una vez que dijo eso, Asuna se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado. Si a Yuki de verdad le gustase a alguien, esa persona sería alguno de los varones entre los Sleeping Knights, y estos miembros estarían peleando alguna enfermedad difícil de curar, y alguien incluso le habría dicho que le quedaría apenas algunos meses de vida. En ese caso, incluso si Yuki contraía matrimonio, la situación no cambiaría mucho, e incluso se haría más complicada. Por otro lado, uno tendría que considerar la situación del otro y los sentimientos respecto a casarse. Pero después de un momento de silencio, Yuki empezó a reírse. ¿Por qué? Bueno, mejor me río yo, ¿no? Asuna, eres increíble. Ya veo, nunca pensé en ello. Eso podría ser una buena idea. Si es un certificado de casamiento, yo podría tratar de escribir, pero no tengo ninguna pareja. Asuna se avergonzó y le preguntó a Yuki quién estaba riendo todavía. ¿Es eso? Yo había notado que tú y Jun tenían buena relación. No, él todavía es un niño. Oh, sí. Yuki repentinamente dijo en tono retozón. Asuna, ¿quieres casarte conmigo? Pero en ese caso, tienes que unirte a mi familia. De lo contrario, me convertiría en Yuki. Como Yuki reía, Asuna solo podía así porque es Asuna Yuki, de Asuna, su apellido es Yuki, entonces era Yuki. Asuna solo podía dejar la mirada en blanco. Cada año, los medios de comunicación informaban que Japón estaba dispuesto a aceptar matrimonios homosexuales. No lo hagas, Japón. ¿O ya lo hiciste? No lo hagas, Japón. No, Japón malo. Al igual que los Estados Unidos malo. No lo hagas, que no Estados Unidos. Pero no había ningún proyecto de ley presentado. Después de escuchar esto, Asuna inmediatamente vaciló y se echó a reír alegremente. Yuki agregó: Lo siento, tú ya tienes a alguien que te gusta, ¿no? Esa persona es la que ayudó en el ajuste de mi objetivo. Bien, bueno, tienes que ser cuidadosa, ¿eh? Ese tipo parece también estar viviendo en otro mundo diferente que en la realidad, en un sentido distinto al mío. Kirito, te estamos vigilando. Asuna quería pensar cuidadosamente acerca de lo que significaba lo que dijo Yuki, pero su cerebro confuso no podía calmarse sin importar qué. Frotó su cara, que se estaba volviendo roja, y Yuki utilizó su lente para mirar del lado de la cara de su amiga antes de decir con voz firme: Muchas gracias, Asuna. Estoy realmente contenta de poder ver esta casa. Incluso si la casa desaparece en un futuro, mi recuerdo quedará aquí. Mi papá, mi mamá, Nichan, nuestros recuerdos felices juntos estarán siempre aquí. Asuna sabía que el aquí al que Yuki se refería no se trataba del lugar donde el cual estaba la casa, sino en su propio corazón. El estado apacible y tranquilo de esta casa dejó una profunda impresión en Asuna. Ella asintió con la cabeza, y Yuki continuó: Si Nichan y yo lloramos porque no podía soportar el dolor de la medicación, mamá quería hablar con nosotros sobre el Señor Jesús.
Ella dijo, ay, ella dijo que él nos daría pena. No, ella dijo que él no nos daría pena que nos pudiéramos. Él dijo que no nos daría una pena que no pudiéramos soportar. Entonces oraba con mi mamá y Nichan. Pero en ese entonces yo estaba un poco enojada. Alta madre, no, le está enseñando lo que necesita esta mujer para seguir adelante. Que el Señor no da una pena de la cual no podamos soportar. Ojito ahí, ojito ahí. Si no sabían, este es un canal cristiano, literalmente cristiano. A rato vamos a orar. Porque no podía oír sobre su Biblia. Porque no quería oír sobre su Biblia. Pero las palabras de mamá, en este corto momento, el cielo se había vuelto completamente azul oscuro y había incluso algunas estrellas rojas que empezaban a parpadear. Pero cuando vi esta casa comprendí, mamá me estaba hablando a mí todo el tiempo. No lo decía con palabras, sino con su corazón. Ella continuó orando por mí, lo que me permitió seguir hasta el final. Por fin entiendo ahora. Los ojos de Asuna parecían ver a la madre con sus dos hijas de rodillas junto a la ventana en la Casa Blanca, mirando al cielo, rezando. Ella lo vio como si fuera guiada por la calmada voz de Yuki y dijo las palabras que estaban atascadas en lo profundo de su interior. Yo he sido incapaz de oír lo que dijo mi madre. Incluso cuando nos enfrentamos no puedo oír su corazón. Ella ni siquiera se molesta en entender mis palabras. Yuki, tú has dicho que a veces necesitamos utilizar la fuerza para hacerle entender a la otra parte nuestras intenciones, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser como tú, Yuki? ¿Qué debo hacer para ser tan fuerte como tú? Para Yuki, cuyos padres habían muerto, esto podría tocar la herida. Normalmente Asuna solo pensaría en esto y no sería capaz de decirlo. Pero en ese momento, lo que provino de Yuki a través del tacto sobre sus hombros fue fortaleza y tranquilidad, que derrumbó el muro mental de Asuna por un momento, por completo. Yuki respondió la pregunta de Asuna con una respuesta molesta. Yo no soy fuerte aquí, ¿sabes? Eso no es cierto. Tú no tienes miedo de la forma en la que la gente te mira y se aleja. Tú te ves siempre tan natural. Pero cuando yo estaba en el mundo real, a menudo sentía que no estaba actuando como yo misma. Sé que papá y mamá estaban arrepentidos de dar a luz a Nichan y a mí, así que sentí que tenía que darles una mirada enérgica y fingir que no estaba molesta sobre si estaba enferma o no. Tal vez es por eso que solo pude verme a mí misma una vez que entré al médico Boyd. Tal vez yo era, naturalmente, una chica que odiaba todo a mi alrededor, gritando y chillando todo el día. Yuki. Todos nos quedamos así, ¿no? ¡No, Yuki, no! Pero luego, pensé después, está bien incluso si se trata de un hecho. Aunque yo finja verme fuerte, está bien. Si puedo mantener el tiempo, una sonrisa permanente en mi rostro. Sería suficiente. Sabes que no tengo mucho tiempo, así que sentí que cuando interactuara con los demás, ¿no sería una pérdida de tiempo si trato de adivinar los pensamientos de la gente todo el tiempo? Podría presentar mi lado más realista. No importaba si incluso me odiaban. Además, me las arreglé para terminar en el corazón de esa persona. Así es por tu actitud, Yuki, que nos hicimos tan amigas en estos días. No, esto no es por mí. Incluso si yo hubiera tratado de huir, tú persistirías e intentarías ir tras mí, Asuna. Ayer cuando te vi en la sala de observación, cuando oí tu voz, comprendí tus intenciones completamente. Una vez que supe que esta persona todavía estaría dispuesta a mirarme a la cara, incluso después de saber que estaba enferma, yo estaba realmente tan feliz que lloré. Yuki se atragantó un poco y continuó. Así que, trata de usar esta sensación al hablar con tu madre. Creo que si la voluntad está allí, ella definitivamente entenderá cómo te sientes. Está bien. Eres mucho más fuerte que yo, Asuna. En serio, a veces ambas partes pueden entender los sentimientos del otro. Ignorando todo lo demás, es porque tú viniste a mí, Asuna, y te mostraste a ti misma,
que yo sentí que si esta era la persona, definitivamente puedo entregártelo. Gracias, muchas gracias, Yuki. Finalmente, luego de estas palabras, Asuna levantó la cabeza para ocultar las lágrimas en sus ojos. También divisó que el cielo de esta capital no se tornó totalmente oscuro. Todavía había algunas estrellas parpadeantes mientras trataban de no perder la luz artificial. Una vez que regresaron a la estación, la batería de la alarma de la sonda de repente sonó. Asuna y Yuki acordaron tomar clases el día siguiente, y Asuna cortó la energía del teléfono móvil. Eran pasadas las 9 de la noche, una vez que Asuna tomó el tren de regreso a su casa en Setagaya. La niña escuchó el sonido de la puerta abrirse, ya que hizo eco ruidosamente, y atravesó el aire helado del pasillo y suspiró profundamente. Su hombro derecho todavía sentía el peso de Yuki sentada allí. Usó su mano izquierda para tocar el punto caliente que dejó atrás. Se quitó los zapatos y caminó rápidamente a su habitación. Se puso su ropa interior e inmediatamente se acercó al pasillo. Su destino era la habitación de su hermano mayor, Koichiro, que estaba también dentro del segundo piso. Asuna supuso que Koichiro, que casi nunca estaba en casa al igual que su padre, no se encontraría allí aún. Igualmente llamó a la puerta, y como se esperaba, no hubo respuestas del interior. Entonces ella abrió la puerta por su cuenta, al igual... creo que di doble clic. Al igual que hacía esto, en parte era por sí misma. Creo que me pasé más, a ver, dame un segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, me pasé muchas páginas, a ver, dame un segundo. Sí, ya. Entonces, ella abrió la puerta por su cuenta, al igual... que el primer día en el servidor del SAO comenzó a funcionar y caminó dentro. No había muebles dentro. En el centro de la habitación había un escritorio colocado. Lo que Asuna quería encontrar estaba al lado izquierdo de la mesa. Era el Atmosphere de Koichiro, que utilizaba para establecer reuniones en el mundo virtual. Podría decirse que el Atmosphere de Koichiro era mucho más reciente que el de su hermana. Asuna lo tomó y volvió a su habitación. Luego instaló la memoria de Halo en la ranura de la tarjeta sobre un lado de la máquina. Se ubicó en la cama, lo ajustó a su propia cabeza, se la puso. Una vez que encendió el aparato, la máquina comenzó su secuencia de conexión. Ella entonces se llevó un registro de Halo. Sin embargo, después de haber navegado en el reino de los elfos, Asuna no usó su cuenta principal. Ella solía usar esa cuenta cuando se hacía pasar por otra persona. Ella apareció en la sala de estar de la Casa del Bosque en el piso 22. Sin embargo, su cuerpo no era el que conocía online llamada Asuna, sino era de otro personaje, una Sylph Erika. Miró su ropa, puso sus dos dagas en la cintura y llamó al menú para presionar el botón del comando Logout temporal. Luego de unos pocos segundos de navegación, Asuna se encontraba de nuevo en la realidad de su habitación. Se quitó el Atmosphere, pero el indicador de conexión azul siguió parpadeando. Esto indicaba que la conexión con el mundo virtual estaba en suspensión. Ella inmediatamente podía volver al juego, poniéndose el arnés y encendiendo el aparato. Asuna sostenía el Atmosphere de su hermano y se levantó inmediatamente. Debido a que el router y la red inalámbrica eran de alta potencia, ella podía permanecer conectado sin importar la parte de la casa en la que se encuentre. Ella abrió la puerta y llegó al pasillo. Esta vez ella usó pasos marcados al bajar las escaleras. Miró la sala de estar y el comedor. Divisó las mesas que estaban ya arregladas y no podía encontrar a su madre en ningún lugar. Asuna siguió caminando hacia el fondo y vio un rayo de luz leve desde debajo de la puerta del fondo. Era el estudio de su madre. Se detuvo delante de la puerta. Luego levantó la mano derecha mientras se preparaba para golpear, pero no podía dar el siguiente paso.
¿Desde cuándo venir a la habitación de mi madre se convertía en una cosa tan terrible? Asuna se mordía los labios mientras pensaba. Sin embargo, la razón por la que ella hacía esto era en parte por sí misma. Como ella no expuso sus pensamientos seriamente, su madre no podía entender sus verdaderos sentimientos. Fue Yuki quien le hizo darse cuenta de esto. La niña sintió una pequeña mano empujando su hombro derecho. Al mismo tiempo, una voz sonó. Está bien, tú puedes hacerlo, Asuna. Asuna asintió con la cabeza, con fuerza respiró hondo y golpeó la puerta fuertemente. Rápidamente un ligero por favor, adelante, provino desde detrás de la puerta. Asuna giró el picaporte, inclinó su cuerpo hacia los lados de la habitación y agarró el pomo de la puerta. Kyoko estaba frente a la mesa mientras seguía escribiendo con el teclado de la computadora de sobremesa. Continuó escribiendo, cada vez haciendo más ruido y presionando más duro la tecla Enter cada vez, antes de inclinar la espalda en su silla. La madre empujó sus gafas y miró los ojos de su hija, que al parecer albergan impaciencia invisible. ¿Por qué volviste tan tarde? ¿Por qué volviste tan tarde? ¿Por qué volviste tan tarde? A ver, enojado. ¿Por qué volviste tan tarde? Ay. Dijo Asuna y pasó la cabeza para disculparse. Lo siento. He servido la mesa ya. Si tienes hambre, encuentra algo que comer dentro de la nevera. La solicitud de cambio que te mencioné solo durará esta semana. Tienes que terminarla para mañana en la mañana. Apenas Kyoko terminó de decir eso, sus manos volvieron al teclado, y Asuna al fin dijo aquellas palabras que tanto se había guardado. Mamá, sobre eso hay algo que te quiero decir. Dilo entonces. No lo puedo explicar aquí. ¿Entonces dónde? Asuna no respondió, mientras caminaba hacia Kyoko. Luego Asuna señaló con su mano izquierda un objeto que colgaba tras ella, el Amo-Sphere que se encontraba en modo suspendido. El mundo VR. Solo por un momento. Espero que puedas venir conmigo a un lugar. Kyoko miró su anillo por un momento y pareció como si hubiese visto algo que odiaba mientras fruncía el ceño. Luego, como si no tuviera nada mejor que decir, dijo mientras agitaba su mano en el aire. No me apetece ese aparato. Ni siquiera podemos hablar cara a cara, no voy a escucharte. Por favor, mamá, acompáñame aunque sea solo 5 minutos. Normalmente Asuna se disculparía y abandonaría el cuarto. Sin embargo, dio un paso y se acercó a Kyoko antes de decir: por favor, debes venir conmigo a este lugar. Y si yo puedo expresar mis sentimientos y pensamientos, solo una vez, quiero que veas mi mundo, mamá. Kyoko frunció el ceño aún más mientras apretaba sus labios y observaba a Asuna. Unos cuantos segundos después, ella suspiró fuertemente. Solo 5 minutos. Además, no importa lo que digas, no te permitiré seguir en este colegio. Me confundí. Solo 5 minutos. Además, no importa lo que digas, no te permitiré seguir en este colegio. Una vez hayas terminado, tendrás que llenar el formulario del nuevo instituto. Ok. Asuna asintió y le alcanzó el Amo-Sphere. Kyoko, una vez más, frunció el ceño y miró como si no estuviera dispuesta a tocar tal aparato, pero finalmente lo recibió y se lo puso en su cabeza con un movimiento rígido. ¿Cómo funciona esto? Asuna rápidamente le ajustó la correa y dijo: una vez oprimes el botón de encendido, él automáticamente conectará. Por favor, espérame una vez entres. Kyoko asintió suavemente y se recostó en la silla. Luego Asuna oprimió el botón de encendido del Amo-Sphere. La luz del indicador de conexión de red parpadeaba irregularmente y el cuerpo de Kyoko perdió toda su fuerza instantáneamente. Asuna rápidamente corrió al estudio, atravesó el pasillo, subió las escaleras corriendo y volvió a su cuarto. Saltó a la cama e inmediatamente se puso el Amo-Sphere que usaba normalmente. Después de encenderlo, una luz en forma de disparo apareció enfrente de Asuna y su conciencia dejó el mundo real.
Asuna aterrizó en el familiar cuarto de madera blanca en su personaje principal e inmediatamente buscó a Erika. Al instante la vio. La Sylph, de cabello verde brillante, estaba sentada frente al espejo del cuerpo completo, atrás de los cubiertos del aparador, mirándose a sí misma. Asuna se acercó a Erika Kyoko. Asuna se acercó y Erika Kyoko se volvió lentamente, frunciendo el ceño de la misma forma que lo haría en el mundo real. Dejen ver cuánto falta. Leemos todo el capítulo. Quedan como 3 paginitas. Es extraño ver una cara diferente actuando acorde a mi voluntad. Y ella puso sus dedos en los pies para empinarse repetidamente. Mi cuerpo se siente absurdamente liviano. Por supuesto, el peso de este personaje es solo 40 kilogramos. Debe ser muy diferente a tu peso en la vida real, mamá. Asuna sonrió al decir eso y Kyoko de nuevo frunció el ceño. O sea, le estoy diciendo gorda. Qué rudo de tu parte, no soy tan pesada. Hablando de eso, tu cara aquí se ve muy similar a la del mundo real. Sí. Sin embargo, tu figura... Me acuerdo eso del anime. Sin embargo, tu figura real es un poco más rellenita. Tú eres ruda, mamá. Soy exactamente igual a como soy en el mundo real. Mientras ellas hablaban, Asuna pensó que cuándo fue la última vez que habló con Kyoko de esa manera. Ella quería mantener esa conversación, pero Kyoko tenía sus brazos doblados, indicando una actitud en la que ninguna charla al azar iba a ser bien recibida. No hay tiempo. ¿Qué es lo que quieres mostrar? Acércate. Asuna suspiró suavemente mientras cruzaba la sala de estar y abría un pequeño cuarto que usualmente era usado para guardar cosas. Ella esperó a que Kyoko entrara con su cuerpo imaginario y la guió a una ventana dentro del mismo. En la sala de estar, apuntando al sur y asemejándose a una pintura, había un amplio salón cubierto de césped, un pequeño camino, una colina y un pañuelo y un pequeño lago de fondo. Sin embargo, había un pequeño jardín lleno de hierbas y una pequeña corriente de aire proveniente del norte entraba por la ventana. También había un bosque de coníferos cerca. Además, en esa temporada parecía que todo estaba enterrado por la nieve, puesto que solo se podía ver un color uniforme. Pero esto era lo que Asuna quería que Kyoko viera. Asuna abrió la ventana, y miró al bosque diciendo: ¿Qué te parece? ¿No lo encuentras familiar? Kyoko frunció una vez más, sacudió la cabeza lentamente y dijo: ¿Cómo qué? Es un bosque conífero ordinario. Lo próximo que quiso decir no logró salir de ella. La boca de Kyoko quedó medio abierta mientras miraba el paisaje lejano. En ese momento, Asuna susurró: ¿Te acordaste? La casa de Oji-chan y Oba-chan, ¿verdad? Los abuelos de Asuna, padres de Kyoko, eran granjeros en las colinas de la prefectura de Miyagi. Su casa se hallaba en una villa más allá de las colinas, que tenía escalones tallados en la madera. Ellos no usaban máquinas para cultivar. El principal producto era el arroz, pero la cantidad producida solo era suficiente para la familia por un año. Incluso en ese contexto, ellos fueron capaces de darle una educación universitaria a Kyoko por una colina conífera que dejaron sus ancestros. Su vieja casa de madera estaba construida al pie de la colina. Siempre que uno se sentaba en el borde del corredor de la casa, el pequeño jardín y el río podían ser vistos junto a la conífera colina. Pero comparada con la casa principal de los Yuki en Kioto, Asuna prefería estar en la casa de sus abuelos en Miyagi desde que era chica. Durante las vacaciones de verano o de invierno, ella suplicaba a los adultos que le trajeran aquí y ella se quedaba a dormir con sus abuelos oyendo historias del campo. Durante el verano, se sentaba en el corredor y comía hielo picado. En el invierno, quemaba tallos de kaki. Kaki, planta de origen japonés, y sus frutos fritos son cocidos como hoshigaki. Revisar, por favor. Ok, luego lo buscamos. Con su abuela. Había todo tipo de recuerdos, pero recordaba más vívidamente una escena en particular. Ella escondida bajo el viejo katatsu,
o kotatsu, ¿no? Lo que entendemos. En medio del invierno, comiendo naranjas y observando el bosque conífero a través de la ventana, un clásico. Sus abuelos no entendían qué era aquello tan bueno del bosque, pero parecía que le hubieran arrancado el alma a Asuna, mientras seguía mirando las oscuras ramas de la blanca. Asuna se asemejaba a un ratón escondiéndose en un hoyo en una pila de nieve, esperando la llegada de la primavera, rodeada de una inexplicable sensación de miedo y calidez, mientras seguían observando el conífero bosque. Sus abuelos murieron Permítame, tomo un poquito de agua. Sus abuelos murieron cuando Asuna iba en segundo año. Los escalones y la colina fueron vendidos y la casa de quedar vacía fue derribada. Así Asuna compró esta casa de madera en el piso 22, que de hecho era muy diferente de las colinas de Miyagi, ya sea física o virtualmente. Después de ver el conífero bosque cubierto de nieve desde la ventana, ella sintió tanta nostalgia que quiso llorar. Asuna tenía claro que Kyoko no extrañaba la vida de un pobre granjero. Sin embargo, lo que quería era dejar a Kyoko ver esta imagen desde la ventana. Ella quería dejar a su madre ver lo que pudo haber visto todos los días, y aún así trató de olvidar. Inesperadamente, los prometidos 5 minutos pasaron, pero Kyoko siguió observando el bosque sin pronunciar palabra alguna. Asuna se le acercó por detrás y lentamente dijo. Ilustración, una bonita ilustración ahí de Asuna ahí viendo ahí el bosque de coníferas. Y acabamos ahí. Seguimos la siguiente semana con esa lectura para pasar a otra sección, chicos. Quedamos poquitos, pero estoy seguro que en retransmisión y en los clips muchas más personas van a ver. Gracias por estar aquí, a los que siguen aquí. Espero les haya gustado esta lectura de Mode Rosario. Llegamos a la página 173. Es decir, empezamos en la 154, fueron como 20 páginas. Probablemente nos quedan 2 directos donde acabemos esta novela, o quizás 1. 2, partámoslo en 2 porque luego se hace muy largo y a algunos no les gusta.